Crimen de dibujantes. Bueno, nada, es para hacer un poco el moñas y presentar el vídeo y que pongáis cara y espacio. Estas son las cuevas, este es el sol que me entra siempre, que hace que sea muy difícil grabar las acuarelas, porque en el momento menos esperado cambia la luz y de repente tengo todo lleno de sombras. Es algo que pasa en este dibujo. Pido disculpas en el dibujo. Estoy pidiendo disculpas durante todo el vídeo, pero ya me anticipo a ello. El dibujo en cuestión, que es el que... que he sorteado en mi Patreon hoy. Bueno, y nada, en el vídeo explicaré un poquillo el proceso que sigo para este tipo de dibujos, que como veis es un papel fino, no es de acuarela y bueno, tiene su intríngulis. Así que nada, no me enrollo y os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Nada, habéis leído bien. Hoy toca un dibujito, un sketch del mes de este personaje que yo creo que nos encantó a todos y que desgraciadamente nos convendría bien recordar y tener presente en días como estos. Así que, pues nada, fue una decisión de último momento el que la protagonista de este sketch del mes de abril fuera Imperator Furiosa, de la película de Mad Max Fury Road. Y nada, pues voy a explicar un poquito el proceso que sigo para hacer este tipo de sketches, que son los que sorteo todos los meses en mi Patreon. Podéis ver el enlace del Patreon en el texto del vídeo y podéis apoyarme si queréis. Y nada, son sketches que hago, voy variando, pero muchos de ellos los hago en este tipo de papel de color, en este caso marrón, que no tienen mucho gramaje, pero dan bastante juego y quedan bastante chulas. Y bueno, tiene la complicación de que al no tener mucho gramaje y por el tipo de papel que es, pues hay que ir con cuidado a la hora de trabajar con materiales que lleven carga de agua, etcétera. Y entonces, pues en este caso trato de, después de dar el esbozo inicial que hago con un lápiz azul para que quede muy suave, termino el dibujo en vez de con un lápiz normal de los de siempre, con un lápiz marrón de Coloreis, porque le va bien con el tono de papel y además tiene menos brillo. Entonces a la hora de los escaneados o incluso al verlo, hace menos reflejos la línea y queda un poquito así más mate y queda mejor. Entonces, además resiste muy bien el paso de la humedad, de agua y tal cuando trabajas luego la acuarela. Así que pues últimamente me está dando buen resultado, así que utilizo esta técnica. Entonces defino un poquillo el dibujo antes de pasar al color, aunque luego lo voy a volver a definir. Y en este caso, la idea del dibujo es hacerlo bastante nervioso, es decir, que el trazo sea suelto, que las aguas sean rápidas y, por decirlo así, intuitivas, y que conserve un poco el estilo, el espíritu de un sketch rápido. De hecho, el vídeo, salvo algún corte de secado, de alguna pequeña parada, pequeños detalles, prácticamente está entero solo al doble de velocidad. Así que no hay mucha aceleración en lo que estáis viendo. Entonces la primera parte que hago es una aguada muy ligera de acuarela de color carne con un poquito de rosa, ya que va a cambiar el propio tono del papel. Hago una pequeña iluminación. Como no es un papel muy para trabajar la acuarela, podéis ver que según se da la pincelada, cambia mucho el tono del papel, pero enseguida, una vez que seca, queda, como veis aquí en este pequeño salto, queda bastante más apagado y más natural. El
luego el trabajar con, por ejemplo, los amarillos mezclando con naranja, etcétera, etcétera. Perdón, a ver. Al trabajar con estos tonos con poca agua, para que el papel no se deforme demasiado, el color queda bastante intenso. Entonces, pues voy trabajando con capas. Además, estos amarillos, el pigmento es mucho más fuerte y mucho más opaco y no se trabajan igual las veladuras. Pero en este caso, pues me interesaba para hacer un trazo más sueltecillo y que pillara un poco la dinámica de las arrugas, etcétera. Y, y no sé qué. Bueno, sé que estoy haciendo el cinturón y eso. Pues bueno, un poco volviendo al tema de la idea de cómo trabajar este tipo de sketch. Al tener el tono un poco marcado por el papel, pues se trata de que la paleta, lo que añadamos, pues vaya un poco en consonancia. Es decir, trato de no utilizar muchos tonos y, y que bueno, que queden lo más integrados posibles con el marrón, que ya de por sí pues afecta un poco a cómo se acaba fijando el tono. Vaya, he hablado como los Micro Machines a toda leche porque que me estaba estresando el vídeo, que avanzaba muy rápido. Y ahora la verdad es que, nada, poco. Aquí he utilizado yo creo que es Grease Paint, aprovechando aún la humedad que tenía en la parte del rojo, se mezclan los pigmentos y ahora, retirando un poquito, hace una textura un poco más sucia, queda más granulada, porque además tengo una pequeña parte de algunos de esos colores que utilizo para la sombra. El negro, por ejemplo, el negro lunar que tengo de no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y el Grease Paint, que son los más oscuros que utilizo, sobre todo el Grease Paint porque tiene un tono azulado. eh, a veces lo utilizo con un medium que hace que quede una textura como granulada después. Esto se lo agradezco a Marcial Toledano, que me descubrió el elemento, y como muchas otras cosas, porque es un crack. Un saludo, Marci. Y, y nada, pues me gusta mucho el cambio además de textura que da una vez seca. Nada, pues también lo mismo para las piezas metálicas. Le di aquí sí que es con un azul, una mezcla azul, yo creo que ultramarino con, no sé, no me acuerdo, para dar una base en la parte metálica. Además, en este caso, como pues de nuevo el marrón nos influye un poco al acabado del color, ¿no? Entonces, al final baja el azul y se queda mezcla con el tono del papel y queda un gris con algunos perfiles que quedan muy chulos, como si fueran reflejos. Aquí os pido disculpas por la sombra, pero es que entró justo mientras estaba dibujando y grabando el sol fuerte por la ventana y se nota mucho. Y es lo malo claro, de no grabar desde el ordenador trabajando en digital, sino pues en la mesa, porque pues por muchas complicaciones, empezando por tener un buen soporte para poder grabar, como por ejemplo en mi caso, que me acerco muchísimo al papel porque soy un topo. Pues el ángulo que podéis ver que está muy escorzado del papel porque lo pongo en ese ángulo, o si no estaríais viendo constantemente, como ya habéis visto alguna otra vez, mi coronilla. Y bueno, la coronilla no, pero la frente, los pelos y todo asomando por ahí, porque me acerco mucho. Bueno, en esta parte, con precisamente muy diluido el Grease Paint, doy algunas sombras. Una vez que seca, además se baja bastante el tono, pasa un poco lo que estaba contando antes. Y es el que utilicé también de la base para hacer lo que es el pelo de Furiosa. Después utilizaré
Ahí no sabía muy bien qué ha hecho. Igual me he equivocado. No, yo creo que le quería dar un poco de marrón por debajo. Porque luego hay parte que se diluye. Y queréis que no, se nota cuando hay ciertos tonos por debajo. eh, al trabajar con las capas, pues se nota la información de color que queda ahí cuando se diluye un poquito y sale a flote. Y la verdad es que queda muy chulo. Después con un poco de agua, humedeciendo la zona de la cabeza, pues para trabajar lo que es la famosa y emblemática máscara de grasa, aceite, con la que se pinta con la pintura de guerra de Furiosa. Y de hecho no sé si es aquí. No sé qué tal se oirá esto, pero aquí viene. Pues eso, cargando un poco primero con agua y luego regulando un poquito el retirar o no. Perdón de nuevo por la sombra, no sé, no ayuda mucho, pero bueno, cosas del directo. Al estar en húmedo, el pigmento estalla un poquito y deja esa irregularidad en el borde y, y luego puedes jugar un poco retirando o no el pigmento en según qué zonas. Luego cargando más en seco para definir las cejas, porque casi toda la parte de línea la he hecho precisamente con Grease Paint. Eh, bueno, de todas formas la lista un poco de materiales la pondré luego en el texto del vídeo. No exactamente los colores, porque la verdad es que no me acuerdo. En el caso de este, pues os lo digo ahora porque sí es el habitual, pero eso. Y ahí trabajando un poco a lo loco con un Serie 7 de Winsor & Newton, que es un pepinazo que trato fatal, por cierto, pero bueno, que es de los mejores pinceles que he trabajado para trabajar con la línea fina. En este caso es un número 1, creo que es un 1. Sí, más pequeño de 1, la verdad es que no he trabajado nunca. Es un poco locura. De hecho, un 1 me parece muy pequeño. Suelo, como visteis antes, trabajar con un pincel bastante más gordo, incluso para muchos detalles. Y bueno, y el secador. Sí, mi famoso mini secador, que es muy apañado, porque pues eso, porque te permite, cuando tienes que cambiar para trabajar con un poco de seco a húmedo, eh, para volver a trabajar una zona, por ejemplo, en la que no quieres que tenga humedad el papel, pues secas rápidamente para poder, por ejemplo, pasar una veladura o una nueva capa de color sin que se mezclen. Me gusta cómo ha quedado la cara. Bueno, estoy marcándole un poco las facciones. No trataba de que fuera muy realista con Charlize Theron, sino un poco con el perfil de- del personaje, ¿no? Un poco quemado y con razón. Si no visteis la película, os la recomiendo mucho. Desgraciadamente vuelve a estar de actualidad. Es un locurón de película. No es, va mucho más allá de la acción muy loca que también la tiene, y es trepidante como western moderno, pero desde luego tiene mucha más injundia de la que podría aparentar. Bueno, le doy unos toquecitos a las pestañas y al perfil del ojo con un tombow, porque además está medio desgastado y entonces marca muy, muy, muy poquita tinta. Entonces apenas hace un rascadillo. Ahora perfilo un poquito el, el brazo ortopédico, mecánico del personaje, pero muy poco, porque parte de la idea que quería era enfocar un poquito la atención en la cara y bueno, en la mano también, pero más en el acting, en la pose. Y no definir mucho los elementos,
quedará un poco más sketch y más pintados, ¿no? Para que conservar un poquito el dinamismo, ¿no? que tiene. Bueno, no es que sea una pose ni una figura muy dinámica, pero sí de alguna manera la impresión, sin cerrar mucho la línea ni definir los detalles, porque no es la idea de este tipo de dibujo. Un poquito de posca para sacar el brillo de los ojos. Y ahora, para destacar un poco el perfil, ya que tienen la misma base de piel prácticamente que el fondo de papel, pues una de las cosas habituales es trabajar con algún tipo de lápiz de pastel, blanco o de otro color. A veces utilizo también rojos o azules. Para sacar un poco luces, porque además como es un pastel se puede difuminar un poquito una vez está seca la acuarela, pues es como una capa más. Entonces pues te permite sacar detallitos y sacar un poco las luces del perfil, lo cual va a tridimensionalizar un poquito más el personaje, sacarlo un poquito más y añadir algunos brillos, ¿no? Pero bueno, es una cosa dada un poquito rápida. Por ejemplo, igual ahí en la base de los dientes que conservan el tono del papel, le doy una base con un poco con el pastel que queda más suavizado, no queda tan fuerte como el Posca, y luego encima con el Posca le doy un toquecito para la parte más central de los dientes, entonces pues genera mayor volumen dentro de pues eso de la dentadura al tener más matices de hecho luego repaso los huequecillos un poquito con el marrón porque el marrón ahí además en este caso con los tonos que tiene al lado pues refuerza un poquito el tono a lo mejor que podría tener la encía o la zona de los labios y lo realza un poquito y ya queda nada, dar algún detalle quizá en las orejas no se nota aquí, en el original se ve mejor, tiene un poco de transparencia y un toque rosa que refuerza un poquito la sensación de, de la luz que traspasa un poquito la membrana, ¿no? de las orejas, que siempre da ese toque un poco rosáceo. Y nada, aquí definiendo algunos detalles que se hayan podido perder un poquito al pasar las aguas y ya poco más. Ahora para sacar un poquito el personaje más y aprovechando que tenía un poco de nogalina mezclada por ahí, pues le aplicaré un poquito de, de nogalina en la parte trasera por detrás del personaje y eso pues sacará un poquito más de profundidad y destacará un poquito más la presencia de la figura. Pensaba que lo iba a hacer ahora, pero se ve que no. Sigo con los tornillitos, que también están ahí para algo. Pero bueno, que ahora daré el agua esa. Pues nada, me voy despidiendo porque le queda nada, un minuto al vídeo y pues así os cuento. Eh, un poco como dice el amigo López, el mercadillo. Pues nada, que quien quiera algún sketch participar del sorteo, pues que le eche un ojo a mi Patreon, que vea los sketches que se han hecho, que si se anima a apoyarme, simplemente pues para hacer cosillas de estas, o simplemente porque le gusta mi trabajo. Y, y nada, agradeceros mucho que sigáis, que veáis los vídeos y que sigáis este canal, el mío, el de streaming de dibujantes, el que sea, que son muchas horas aquí en nuestros estudios dibujando, así que siempre está bien un poco enseñar un poco lo que hacemos y nada, no os cortéis en comentar, en visitar mi web y muchas gracias por mirar.